Hay lugares donde la muerte no duerme. Estás ahí. Esta noche en espíritu y sentidos. Te contaré una historia real, o al menos, tan real como las sombras que acechan en los cementerios olvidados. Dos amigas. Un libro prohibido. Un panteón abandonado. Y un ritual que nunca debió realizarse. El ritual prohibido del panteón, la historia de Ana y Valeria. Hay secretos que deberían permanecer enterrados. Y hay quienes, por curiosidad, desesperación o simple osadía, se atreven a desenterrarlos. Esta es la historia de Ana y Valeria, dos amigas que pensaron que podían aprender magia por su cuenta y que terminaron enfrentándose a un horror más allá de la comprensión humana. Una historia que se gestó entre páginas antiguas, susurros nocturnos y un panteón que guarda algo más que cuerpos sin vida. Ana y Valeria eran inseparables desde la secundaria. Compartían gustos similares, el ocultismo, los libros antiguos, las historias de brujas y lo sobrenatural. Mientras otros adolescentes se preocupaban por fiestas y redes sociales, ellas pasaban horas leyendo grimorios digitales y buscando foros donde se hablaba de rituales olvidados. Fue en uno de esos foros oscuros donde encontraron algo que llamó poderosamente su atención. Un usuario anónimo había compartido extractos de un supuesto manuscrito colonial, conocido como el Libro del Umbral. Según el autor, ese libro contenía invocaciones y rituales practicados por una secta en el norte de México, en plena época de la Inquisición. Los rituales estaban relacionados con abrir puertas entre el mundo de los vivos y el de los muertos. A Ana le pareció fascinante. Valeria, aunque algo más cautelosa, se dejó arrastrar por la emoción de su amiga. Decidieron intentarlo. No como un juego, sino como un verdadero experimento. Querían saber si eso funcionaba. Pero había una condición en uno de los fragmentos: el ritual solo podía realizarse en un sitio donde la muerte habita en silencio. Ellas supieron de inmediato dónde hacerlo. En las afueras de su ciudad había un antiguo panteón, abandonado desde hacía décadas. Lo conocían como el Panteón de San Álvaro. Rodeado por un muro alto de piedra y árboles torcidos, nadie iba ahí. Decían que el lugar estaba maldito, que los sepultureros se habían ido por cosas que preferían no contar. En las noches, vecinos juraban escuchar llantos, voces, y hasta ver luces extrañas. Perfecto para un ritual de invocación. Eligieron una noche sin luna. Se prepararon con semanas de anticipación, compraron velas negras, incienso, y una daga ceremonial que encontraron por internet. También prepararon una versión del ritual, traducido a partir de los fragmentos que habían conseguido. Era una mezcla de latín, náhuatl y símbolos que ni siquiera entendían del todo. Cuando llegó el día, fueron con mochilas llenas de objetos rituales, una linterna, agua bendita que tomaron de una iglesia, y una grabadora. Querían documentarlo todo. Entraron al panteón por un hueco en la reja. El lugar estaba cubierto de maleza, lápidas caídas y cruces oxidadas. Todo estaba impregnado por un olor a tierra húmeda y flores podridas. Caminaron entre las tumbas hasta llegar a una cripta grande y derruida. La usaron como centro del ritual. Valeria estaba inquieta. ¿Y si esto es peligroso?, preguntó. Si no lo intentamos, nunca sabremos, respondió Ana, encendiendo las velas. A las 3:33 am hora señalada, comenzaron el ritual. Dibujaron un círculo con sal, colocaron las velas formando una estrella invertida y colocaron la daga en el centro. Comenzaron a recitar las palabras. Las mismas que no comprendían del todo. El viento sopló más fuerte. La temperatura descendió bruscamente. Ana sintió que algo le apretaba el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Valeria temblaba. Algo crujió en la oscuridad. Entonces, todas las velas se apagaron al mismo tiempo. Silencio. Y luego, una voz. No venía de ellas. Ni de la grabadora. Era una voz masculina, profunda, casi gutural.
No hablaba en español ni en ningún idioma que ellas conocieran. ¿Oíste eso?, susurró Valeria. Ana asintió. Pero no respondió. Estaba en trance. Sus ojos parecían vidriosos, fijos en un punto. Valeria intentó sacudirla. Nada. Fue entonces cuando lo vio, una silueta alta y delgada, sin rostro definido, que emergía de entre las lápidas. Corrió. Gritó el nombre de su amiga. Pero Ana no la siguió. Valeria despertó en su cama al día siguiente. No sabía cómo había llegado. No recordaba haber salido del panteón. Ana no aparecía. La buscaron por días. Nadie supo nada. Su celular no respondía, y su casa estaba intacta, como si nunca hubiera salido. La policía interrogó a Valeria, pero ella no dijo la verdad. ¿Cómo explicar que su amiga desapareció haciendo un ritual en un panteón maldito? Pasaron las semanas. Valeria dejó de hablar con todos. Comenzó a tener pesadillas. Veía a Ana, pero no como antes. Su rostro estaba cubierto de sombras, su voz salía al revés, como una grabación al revés. A veces la llamaba. A veces la acusaba. Me dejaste sola, susurraba en sueños. Tú abriste la puerta. Un mes después, Valeria no aguantó más. Regresó al panteón. Llevó la grabadora, que aún conservaba. Cuando la reprodujo, no escuchó el ritual, ni las voces de ellas. Solo estática, y luego una risa. Lenta. Burlona. Inhumana. Avanzó entre las tumbas, guiada por algo que no podía explicar. Volvió a la cripta, ahora aún más derruida. Había marcas nuevas en las paredes, símbolos que parecían moverse si los mirabas fijamente. Y allí, en medio del lugar, estaba Ana. Pero no era Ana. Su piel estaba más pálida. Sus ojos completamente negros. Y su voz, no tenía alma. Viniste a buscarme, dijo la figura con una sonrisa torcida. Valeria retrocedió, pero una fuerza invisible la empujó hacia el interior de la cripta. Tú también abriste la puerta, repitió la figura. Y ahora vas a cruzarla conmigo. La historia que nadie conoce es que el libro del umbral no era un simple manual de magia, era una trampa. Un anzuelo. Un fragmento de conocimiento enviado por algo que vive más allá del velo, que necesita ser invocado, llamado, por los ingenuos. Por los curiosos. Por la Ana y Valeria del mundo. Nadie volvió a ver a Valeria después de esa noche. Su familia denunció su desaparición. Su casa quedó vacía, su celular apagado. Solo quedó una grabación, recuperada por su hermano días después, en su laptop. Una grabación donde se oía un susurro, uno cruza, el otro abre. Y el ciclo continúa. Tal vez te preguntes si esta historia es real. Si el Panteón de San Álvaro existe, si alguien encontró ese manuscrito en un foro, si realmente dos jóvenes desaparecieron tras intentar abrir un portal. Algunos dicen que sí. Otros afirman haber oído voces en susurros cuando visitan cementerios antiguos. Y otros más, aseguran haber encontrado ese fragmento en la red. Aún circulando. Aún esperando a que alguien más lo lea. Y lo intente. Tú decides si abrir el libro. Pero recuerda, no todos los que entran, logran salir. Dicen que el conocimiento es poder. Pero hay poderes que deberían permanecer sellados para siempre. Ana y Valeria creyeron que podían jugar con fuerzas que no comprendían. Y ahora, forman parte del umbral. ¿Te atreverías a intentarlo tú? Si te gustó esta historia, suscríbete a Espíritu y Sentidos. Hay muchas más, esperando ser contadas. Y algunas, podrían estar más cerca de ti de lo que imaginas. Suscríbete, comenta y comparte si te atreves. Hasta la próxima invocación.